DASAM, Escuela de Apologética Online. Hola, le habla el obispo Eduardo Nevares de la diócesis de Phoenix en Arizona, invitándoles que vayan a encontrar un programa maravilloso de apologética que se llama DASAM. Ahí se va a poder conocer muchas respuestas a todas sus preguntas según la fe católica y apostólica. Entonces, inscríbanse y van a tener certificados y van a tener exámenes y van a saber todo lo necesario para ser apologéticos para la fe de Cristo Jesús. Ahí les esperamos. Vale, a mí no me gusta como creer tanto en teorías conspirativas, pero hay veces que la realidad supera inclusive a esas teorías. No sé si será cierto, pero yo, por ejemplo, en un momento leí un texto donde hace muchísimos años atrás, 50 años atrás o más, se reunieron como los comunistas y tenían como un plan de infiltrar los seminarios con cientos de personas o miles de personas para desde adentro pues intentar implosionar la iglesia. Y entre las cosas que enumeraban, muchas de las cosas las estamos viendo hoy en día, pero totalmente textual, como decía el plan comunista. Entonces yo le quería preguntar, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Alemania con el sínodo alemán y todas estas cosas de bendiciones del mismo sexo, sacerdocio femenino, o sea, todas las cosas que está pasando en Alemania, o sacerdotes, pues, como el jesuita James Martin, que pues apoya abiertamente todo este tema LGTB. ¿Eso será resultado de esas infiltraciones y de esas teorías conspirativas que pues a veces conseguimos a través del internet? ¿O pues son casos aislados de personas que no se formaron bien o se deformaron en el camino? Ok, buenísima la pregunta. A ver, si un animal tiene cuatro patas, tiene cola, orejas, colmillos y dice wow, probablemente sea un perro, ¿ok? Claro. Bien. Ok. A ver, es verdad que hay conspiracionistas que ven conspiraciones, masones y enemigos de la iglesia por todos lados. Es verdad, es cierto que hay gente que es conspiracionista. Pero también es cierto que uno se pone a analizar la historia, las fuentes históricas, los documentos históricos, y esto que recién decías de la infiltración comunista dentro de la iglesia viene ya de la Unión Soviética, ¿no? Sí. La que yo mencioné recién, la teología de la liberación, uno tiene los textos famosos de Gutiérrez, incluso de Fidel Castro y demás, que plantean que el modo más sencillo de instaurar el comunismo en Latinoamérica es por medio de la infiltración dentro de esta ideología llamada teología de la liberación. Entonces, por un lado, no hay que caer en que todo es una conspiración, ¿no? Pero tampoco caer en la incredulidad de decir, no, esto es una cosa, es un movimiento espontáneo, que se ha dado así de modo... No, venimos con una debacle y una caída de incluso el contenido de nuestra propia fe o de la propia teología, que no proviene, como algunos dicen, simplemente desde el Concilio Vaticano II. Viene desde mucho antes, a principios del año 1900 o a principios del siglo XX, quiero decir. Ya nos encontramos en el año 1907 con la encíclica Pascendi de San Pío X, del famoso movimiento del modernismo. Y si uno se va un poco más atrás todavía, se encuentra con todo el problema del catolicismo liberal post-Revolución Francesa, donde había algunos que pensaban que ya, bueno, que había que cambiar un poco el catolicismo para acoplarse a los movimientos políticos de la época. Había caído la corona, había caído el rey, por lo tanto había que aliarse con la república, ¿ok? Y si uno se va un poquito más atrás todavía, tenemos todo el problema grandísimo de lo que fue la revolución protestante. Y más atrás todavía con el problema del nominalismo, que es un tema complicado a nivel filosófico, pero que también se mete en la teología. O sea, venimos en una caída en cascada, ¿no? Donde uno ve ahora lo último del agua, pero que en realidad las bases están mucho, mucho antes. Como condicionantes inmediatos o próximos y no tan remotos, tenemos sí en las últimas décadas, o si queremos en los últimos 100 años, una corriente modernista gigantesca. O sea, hay como 100 años o más de modernismo Sí. dentro de la iglesia. Y eso va haciendo mella. O sea, la vida que se transmite a nivel intelectual o espiritual es una vida y como tal el grado inferior de la vida que uno recibe va siendo diluida. Es como que uno va pasando un vaso a otro vaso, y a otro vaso, a otro vaso, a otro vaso. Cuando llegas al final te quedas sin agua, porque todo quedó algo en el camino, ¿no? Bueno, esto sucede hoy por hoy en la iglesia. Sí,
se va destratando la Eucaristía, se va tratando mal, se va pensando que no es necesario el estudio, que un seminarista en realidad en vez de formarse para ser sacerdote y tener ese munus docenti y la carga de enseñar lo que la iglesia enseña y no que lo que a él se le ocurre, lo que se le ocurre, se le puso en la cabeza en el momento. Bueno, en realidad hay que ser pastoral solamente, no tanto, no estudie tanto porque le va a hacer mal, se va a hacer soberbio. Entonces, no, mejor hay que ir a las villas miserias, a las favelas, y estar con la gente pobre nada más, y todo eso, y eso es el mero cristianismo. Y entonces, claro, no te quedan en la cabeza, pero esto no es de ahora. A ver, a mí que me gusta la historia, recuerdo un episodio ahora de la vida de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís es un santazo, se dice que es el santo en la iglesia que más se pareció a Cristo, ¿no? Bueno, San Francisco de Asís tuvo un error muy grande cuando comenzó con los franciscanos, con su orden de los hermanos menores. Él pensaba que estudiar iba a hacerles mal. ¿Qué sucedió? Era tal el arrastre que tenía San Francisco con un montón de gente en vida todavía, que a los poquitos años eran, no sé, 5.000 o 10.000 franciscanos, pero eran todos brutos. Claro. ¿Y qué pasaba? Empezaban a decir herejías, porque uno se le... acá la manifestación del Espíritu, el Espíritu me habló y yo tengo que hacer tal cosa, y otro decía otra cosa, en caos total. Una cosa así medio loco, tipo loco, exageradamente carismático en ese sentido. Hasta que dijo San Francisco, esto se me está yendo de las manos, un momentito, y llamó a dos personajes franciscanos, San Antonio de Padua y San Buenaventura, para que pusieran en orden un poco el tema de los estudios y para que los franciscanos, a pesar de ser personas apostólicas y todo, tuvieran una formación, ¿ok? Bueno, nosotros hoy tenemos una formación decadente que arrastra varias décadas de mala formación en muchos lugares, mezclada con un laicismo o un anticristianismo que es un cóctel explosivo. Y es por eso que uno puede encontrarse con James Martin que te dice que, bueno, hay que aceptar, por ejemplo, a James Martin o a otro que está con la Pachamama, lo mismo. O sea porque tenemos mil ejemplos de estos, hay mil. O sea, esto que se habla de la posmodernidad líquida también llegó a la iglesia. Está todo licuado, entonces no hay nada sólido, no hay un piso firme. Y muchos, incluso sacerdotes, no conocen el catecismo. Esta es una verdad. Wow. Y eso obviamente es producto precisamente, pues quizás pienso yo que algunos seminaristas y sacerdotes de hoy en día, pues quizás le dan, así como los franciscanos en su momento, no le dan tanta importancia al estudio, sino, por ejemplo, a otro tipo de cosas, o sea, en el sentido de que yo, por ejemplo, me causó bastante gracia un tweet que puso cuando llegó a los 300.000 seguidores en YouTube, que puso, logré 300.000 seguidores sin bailar en TikTok, ¿ok? Entonces, ¿será que muchas personas hoy en día, muchos seminaristas o sacerdotes están más pendientes de figurar en redes haciendo bailes y este tipo de cosas que de formarse? Sí, yo a Twitter lo uso mucho para eso, para dejar un poco tensiones y bromear un poco, ¿no? Sí, es cierto. O sea, a mí no me escandaliza y que un sacerdote esté buscando llegar a las almas por medio de las redes sociales. Claro. Yo estoy tratando de hacer eso ahora mismo, ¿no? Sí. Tenés la tentación, que puede ser clara, una tentación concreta, de estar buscando más fama y ver cuántos likes te dan y cuántos seguidores tenés y cuántas visualizaciones tenés. Es una tentación. No, totalmente. Totalmente, o sea, no hay que ser idiota para decir que mentira eso. Vos tenés que tratar de controlar eso para que no te afecte. O sea, yo me he tratado siempre de reír un poco de todo esto, porque primero que no se creyó todo lo de los 300.000 fui yo, ¿no? Porque no me creí ni lo de los 1.000 al principio, no entendía qué pasaba. Como claro. un cura con sotana, o sea, que parece ser lo que el mundo a veces desprecia, dice un par de cosas y la gente lo sigue, están todos locos. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que ahí te das cuenta que uno es medio instrumento, uno simplemente está diciendo lo que dice, ese instrumento que deja pasar como un canal el agua. Yo siempre digo, miren, yo digo algo en contra de lo que dice la iglesia, digo algo en contra de lo que dice el evangelio, el catecismo, por favor, háganme una denuncia. Yo no quiero ser un hereje, ¿no? O sea, yo quiero mantener la fe de mis papás. Nada más que eso, ¿eh? Así, quiero mantener la fe de mis papás, de mis abuelitos. Punto, ¿no? Entonces, hoy algunos creen que
ayornándose, o como se dice en italiano, ¿no? Tratar de buscar bueno, hay que ser como el mundo y más, más así, más simpático, qué sé yo. Cada uno tiene su modo, sea su carisma, ¿cierto? Pero para mí es ridículo que un cura se ponga a bailar en TikTok, que una monja se ponga a hacer un bailecito. No estás para eso. O sea, De Carol la G o gente- de cuál. el sacerdote o la religiosa tiene que intentar mostrar a Cristo con su modo de ser, a pesar de que es una porquería, ¿no? O sea, a pesar de que tenemos un montón de defectos, pecados, o sea, que somos como todos los seres humanos, pero uno tiene que intentar buscar algo distinto de lo que la gente ya ve en el mundo. Aparte es el papel del ridículo. O sea, es como dice el Evangelio, cuando la sal se vuelve insípida, solamente sirve para ser tirada y pisoteada por los hombres. La gente te pisotea porque no te toman ni en serio.